Buenas noches. Gracias por acompañarnos a una nueva charla sobre ideas geniales. Las ideas que han cambiado al mundo y que le han dado la forma que hoy tiene, para bien o para mal. Me acompaña Isabel Revuelta, una historiadora simpática, cordial, agudísima. Isabel, gracias por acompañar. Gracias, no solo a mí, a todo el auditorio por hablar. Y hoy hablaremos de una idea que ha sacudido al mundo, la igualdad. Se dice muy fácil. Sí. No lo fue. No. La igualdad es algo que desconcierta. Tú y yo no somos iguales. Yo soy más alto que tú. Tú eres más delgada que yo. Tú eres mujer. Yo soy hombre. Tú eres mucho más simpática que yo. No somos iguales. ¿De qué igualdad debemos hablar cuando hablamos de la igualdad como una idea que ha transformado al mundo? Permíteme hacer un recuento atrás. Cuando no se tenía esa conciencia de esa igualdad que sí tenemos con respecto a algo muy importante, y que es a los derechos básicos, a esos derechos que ya de ahora se llaman derechos humanos, pero que a lo largo de la historia no se tenía conciencia. Y te pongo una pregunta. ¿Qué era eso que hacía que un emperador no fuera igual a los miles de súbditos que morían como si nada, más nada, porque incluso su vida no valía, digamos, absolutamente nada, pero ni para él mismo? Era algo tomado como por sentado, y lo podemos poner en el México prehispánico, lo podemos poner en la Mesopotamia, lo podemos poner donde tú quieras. Esa idea genial de decir, sí somos iguales en cuanto al derecho a la vida y en cuanto al derecho de las que, Gerardo, porque estamos sacando hilos importantes, ¿no? El concepto de igualdad, Isabel, salvo que tú me corrijas, empieza con la Ilustración francesa. Cuando la gente ya deja el emperador, porque el emperador puede decir, yo tengo un cargo que tú no tienes, no somos iguales. Sí. Aquí el problema es cuando un soldado le dice a otro, yo soy hijo de noble y tú no. Sí. O yo soy blanco y tú eres negro. Sí. Y en ese momento ya no son iguales. No. Dos soldados, no hablo del emperador que tiene un cargo, no, hablo de dos soldados, dos personas igualitas. Yo puedo, yo tengo derecho. En la época de Enrique IV, cuando creó los estamentos en Francia, dice, un hijo de noble puede llegar a ser general, por inepto que sea. Pero si un hijo de sargento es competente, valiente y audaz, solo puede llegar a sargento, no más. Y la gente se esperaba por eso. Cuando llega Napoleón al poder, dice, señores, en la mochila de cada uno está el bastón de mariscal. Si ustedes hacen méritos, independiente de que tu papá sea conde, duque o marqués o soldado raso, claro, si tú haces méritos, vas a llegar a mariscal. Y eso deslumbró. Deslumbró y cambia el mundo, porque te lo voy a poner en México. En este siglo XVIII ya habían pasado 300 años, que por cierto hemos sido más México virreinal incluso que México independiente. Sí. Y parece que pasamos esos 300 años de plumazo y no nos ponemos a ver qué es el laboratorio, no nada más biológico, sino también cultural. El sincretismo cultural es importantísimo. ¿A qué me refiero? Que durante esos 300 años no eran iguales, pero fíjate, cuando ya empiezas tú a desarrollar ese arraigo, esas creencias, ¿no? De lo que somos, lo que creemos, lo que comemos, lo que nos gusta y lo que no, te vas diferenciando de ese peninsular español. Pero para ese peninsular español, tú no eres igual, porque yo llego, no conozco nada de tu lugar, no conozco nada de México ni de Nueva España, pero yo sí tengo ese derecho de gobernarte. Y da igual que tú seas más inteligente, más honesta, más trabajadora. Tú naciste en México, yo nací en España, pero soy superior a ti. Bueno, solo por eso. Claro, pero eso es lo que rompió justamente el mundo y se vuelve este mundo moderno y este mundo equitativo. Buscar esa igualdad es buscar esa equidad. Y que empieza con la Ilustración francesa. Sí. En 1793 se publica la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Fíjate que no fue igual, porque ignoraron a la mujer. Horror. Yo sé, pero espera, ¿me estás dejando algo muy importante atrás? 1776. Bueno, son todas las ideas, son todas las ideas. Bueno, pero es que sí salió un documento y de esclavistas, porque bueno, los founding fathers, los padres fundadores... Pero siguieron siendo esclavistas. Ya lo sé, o sea, porque no somos iguales, pero sí dice en la carta de la fundación de los Estados Unidos, se habla de derechos de igualdad. No, todos somos iguales, sí.
los hombres libres. John Locke, que a mí me encanta John Locke, dice, todos somos libres, iguales, todos tenemos derecho a la propiedad, a la libertad, a la seguridad, a la posesión de esclavos. Claro que todos tenemos ese derecho, dice John Locke, padre del liberalismo, en su proyecto de Constitución de Virginia, dice, todos tenemos derechos hasta de poseer esclavos. Claro, o sea, no todos somos iguales. Por eso, la Carta Magna de 1215 dice, todos los free men. Sí. Sí, los que no son free men, claro. No. Oye, el voto en México, 140, 150 años, hombres con propiedad. ¿Me explico? No todos iguales. Claro. Pero te interrumpí, estábamos justamente en estas ideas de la ilustración. La ilustración sí cambia al mundo porque es ese caprichoso yo, mi yo, voy a defenderlo. Y lo digo caprichoso de forma irónica, porque afortunadamente eso es lo que ha dado el avance a esta civilización humana, ese respeto al individuo bajo la ley, Gerardo. Porque aquí, bueno, te estoy diciendo tu materia perfecta bajo la ley. No, y déjame decirte, el artículo 3 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, todos somos iguales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el primer artículo, somos iguales. Claro. La Constitución mexicana, el primer artículo, no se permite la discriminación por razones de sexo, preferencia sexual, religión. No, pero tú puedes tener un cargo mayor que el mío, tú puedes tener más dinero que yo, tú puedes ser más simpática que yo, como es el caso, pero en materia de igualdad de derechos somos iguales, por más simpática que seas. El espíritu de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad. Igualdad. Claro. Libertad. Libertad, igualdad y fraternidad. 1789, Estados Unidos, las colonias 1786, pero ya ejercer esa igualdad ante la ley y ejercerlo de manera concreta, me parece que ni siquiera podemos hablar de ello cuando hay grandes porciones y pedazos en el mundo que no hay equidad con las mujeres, por ejemplo. Es más, Olimpia de Gauche, esta gran señora francesa, publica la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana, porque la de 1873 es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Todos somos iguales. Y la mujer dice, ¿y nosotras? No, ustedes no. El hombre y el ciudadano somos iguales. Y nosotras, y por decir eso, le cortaron la cabeza. Claro. Oye, 3 grandes cartas magnas que hemos tenido en México, la Constitución de 1824, muy novedosa, la Constitución de 1857, ríos de sangre y verdaderamente novedosísima, se puso en orden la Iglesia en su lugar, el Estado en su lugar, la ley para todos, tampoco le da ese lugar a la mujer. La que sigue, 1917, pero ya había pasado todo ese sufragismo en el mundo. Miles, millones de mujeres, no nada más en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, hablaban de, pero ¿cómo? ¿Por qué no podemos nosotras hablar de lo que vivimos en comunidad? Tenemos derecho a opinar cómo queremos vivir en esa comunidad. Queremos derecho a tener propiedad, a heredar, a tener la educación de nuestros hijos en nuestras manos. No. Y en México estamos conmemorando este año los 70 años de que en la Carta Magna no entramos en la de 1917, sino porque hubo un referendo o una, ¿cómo se dice? Una reforma constitucional al artículo 34, el abogado. donde dicen los varones y las mujeres se consideran ciudadanos. Ruiz Cortines, sí, 1953. No sin que la ONU, Gerardo, dijera, ¿cómo puede ser que haya pasado la terrible guerra, Segunda Guerra Mundial? Somos todos parte de este concierto del mundo, somos todas naciones modernísimas y sensibles a muchos temas, y México, la mitad de tu población no vota. Y te voy a dar un dato terrible. Se entiende porque son países musulmanes, pero en Arabia Saudí apenas en 2015 se dio voto a la mujer. No lo puedes creer. 15. No, pero sorpréndete. En Suiza, en 1971. Sí. En Liechtenstein, en 1984, algo así. Sí. O sea, tampoco estábamos tan a la saga. No. Y cuando te pones a ver en el plano de la historia, una premisa que está ahorita me parece muy pertinente. Hay un libro de una francesa de apellido Patou Matisse, que es el hombre prehistórico es también una mujer. Claro. Ahora, desde ahí. Hay que tener cuidado con el concepto de igualdad, que es una idea muy revolucionaria, que sacude al mundo y que poco a poco va incluyendo más y más. En Estados Unidos se hace la enmienda 19 para que la mujer pueda votar, pero no la mujer negra.
Las negras tienen que esperar 50 años más. Uf. O sea, la igualdad se va conquistando muy poco a poco. Y cuando hay gentes iluminados que quieren poner la igualdad a rajatabla, siempre ha sido un desastre en sangre, en vidas, en propiedades, en dolor. Claro. Todos esos proyectos comunistas, vamos a igualar a todos en propiedad, en posibilidades, en crecimiento. Eso es algo contrario a la igualdad, porque es una uniformidad asfixiante que no permite que se distingan las gentes más inteligentes, más simpáticas, más ágiles, más fuertes. Y además un fenómeno que es completamente antihumano, ¿no? Porque somos iguales, el fenómeno de la delación. Yo voy a delatar en estos regímenes, estoy pensando en la Unión Soviética terrible a rajatabla, en donde familias enteras eran delatadas porque él tiene un radio mejor que el mío. ¿Por qué? ¿Por qué todos aspirar a lo mismo cuando tenemos esa... Es que estamos hablando de algo como empantanado. Sí somos iguales, pero no somos iguales. No somos iguales. Eso es lo que yo quiero oír. Somos iguales, y esa es la visión de la Ilustración francesa, en derechos. Ante somos la ley, iguales en dignidad. Exacto. Si a mí me dicen, usted no puede entrar porque usted es miope, yo me sentiría profundamente lastimado. Y discriminado, claro. Evaluando por mi miopía. Ahora, si es un concurso de equitación y yo no sé montar, señor, qué lástima que usted no sepa montar, usted no entra. Exacto. Entiendo la discriminación. Sí. Si es un concurso en ruso y tú no sabes ruso, pues entendemos que usted no puede concursar. Pero en nuestras características inherentes, no, usted es muy bajita, no, usted es de color de piel oscura, usted no puede entrar. Eso me parece infame, infame, infame. Por supuesto, porque no tiene nada que ver con tu capacidad, ¿no? Es por una etiqueta o por una discriminación o por un racismo, un clasismo. Pero también estamos yéndonos del otro lado del péndulo de la historia. No comprender esa, el contexto, Gerardo, el contexto de esa igualdad, porque también a rajatabla, tú lo decías muy bien, en estos regímenes totalitarios, que da igual, hoy hay papas, pues todos papas, o ¿no? Pongámoslo también del lado, te voy a poner un ejemplo de esa terrible desigualdad en Inglaterra y en Irlanda. Tuve oportunidad de estar hace poquito en Irlanda y es de verdad sobrecogedor este monumento que hay de los seres, porque ya no son humanos en sus condiciones, con hijos muertos encima, cargando lo que quedaba de sus huesos y de humanidad para embarcarse en estos barcos de la muerte porque estaban muertos de hambre. Porque no es que hubiera habido una hambruna, porque hambruna es cuando digamos, no hay comida, pero aquí sí había comida, pero los ingleses les dijeron, solamente la papa la pueden consumir. Siguen ustedes con los demás tubérculos y con las demás vegetales y con los demás proteínas animales. El trigo animales. es para Inglaterra. Exactamente. Ustedes papa, pero como no hay papa, pues muéranse. Millones de personas en el éxodo. Fíjate qué cosa de desigualdad brutal. En un sistema no comunista, en un sistema completamente de libre mercado. Entonces, creo que pasa en los dos lados. Sí, sin duda. Y todavía tenemos pendiente la igualdad de la mujer, la igualdad de las gentes por su preferencia sexual, por su raza, por un montón de características. Y entonces puedes concluir que en esa igualdad con desigualdades, ¿cómo lo podríamos poner? Porque el trabajo es uno, pero un niño no debe de trabajar porque un niño no es igual a un adulto. Eso es parte de un debate que se inició en la Ilustración, bueno, quizás se inició en los tiempos más antiguos de la historia, pero se concretó en la Revolución Francesa y ha sido una idea que ha sacudido al mundo y que lo debe seguir sacudiendo. Isabel, quisiera seguir platicando contigo durante 3 horas más, claro, pero la igualdad marca que tienen que haber otros programas. Me encanta. Y aquí estaremos equitativamente. Qué gusto platicar contigo. Gracias. Y qué gusto que nos hayan acompañado esta noche para seguir hablando de estas ideas que han movido, sacudido, cimbrado al mundo. Muchas gracias.